Buenas tardes, estamos iniciando ese devocional ese jueves 3 de diciembre y queremos saludarles a todos. Ya mañana vamos a estar de regreso, viajando de regreso para México y pues les mandamos saludos a todos en casa. Yo quiero compartir brevemente con ustedes el día de hoy algo que he estado reflexionando y recordando al inicio del año. Estuvimos hablando acerca de la importancia del oír. Y ya estamos en diciembre, estamos prácticamente cerca de terminar ese año y yo quiero retarles, yo quiero animarles el día de hoy que pueden tomar un tiempo, un momento de su día, de su semana, aquí todavía en el inicio de diciembre, antes de que empiezan las festividades, empiezan las reuniones familiares y se empieza a ocuparse de más, ¿verdad? Sus días y sus vidas. Y tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que a lo mejor ha sucedido durante el año, lo que Dios les ha hablado durante ese año, porque la realidad es de que Dios ha hablado, ¿verdad? Dios ha estado hablando durante todo ese año. Dios ha estado ministrando cosas únicas, cosas sumamente importantes para nuestras vidas y para nuestra fe durante ese tiempo. Recuerda que Romanos, el apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por escuchar claramente lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Otro punto que compartí en el principio del año es de que es imposible obedecer sin primero escuchar, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay un enfoque en cuanto a obedecer, pero no estamos tomando el tiempo necesario para escuchar. Y somos empoderados realmente para obedecer y para agradar a Dios y para vivir esa vida apartado, esa vida en el cual ese Dios puede ser glorificado cuando estamos tomando el tiempo como para escuchar y reflexionar en lo que Dios nos está hablando. Entonces, siento como un reto en mi espíritu durante esos días para finalizar el año, de que nosotros como iniciamos el año con ese reto de tomar tiempo para escuchar, que podemos nosotros otra vez tomar un tiempo como para reflexionar en lo que Dios está hablando a nuestras vidas, lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, a lo mejor los versículos que han resaltado durante ese año. Yo sé, en mi persona, Dios ha hablado muchas cosas durante ese año. Ha hablado cosas sumamente importantes para mi vida. Y yo quiero mantener mis oídos abiertos para escuchar claramente lo que Él está hablando y lo que está diciendo. Hay una historia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y nos habla del paralítico que estuvo en el estanque de Bethesda. Nos habla de que ese estanque de vez en cuando bajaba un ángel, descendía un ángel y movía y agitaba el agua, y la primera persona que entraba se quedaba sano. Y Jesús estaba pasando por ahí un día. Es una de las pocas historias en la Biblia donde nos dice que Jesús estaba pasando por un lugar donde había a lo mejor una multitud de enfermos, pero no
menciona, no habla de que Él sanó más personas en esa ocasión, sino que sanó una persona, un solo hombre, un paralítico que había estado enfermo por muchos años. Y las personas, los fariseos, ellos quedaron molestos con Jesús porque Él lo había sanado en un día sábado, un día de descanso. Y los fariseos y los religiosos, los legalistas, siempre quieren enfocar, y ellos enfocaron en lo que no debería haber estado haciendo supuestamente según ellos. Entonces se molestaron con él, y Jesús empezó a practicar, usó la ocasión como para enseñar algunas cosas muy importantes. Y quiero leer en el versículo 24. Nos dice que Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Ves? Esos fariseos estaban cuestionando la autoridad de Jesús para usar su juicio para sanar una persona que estaba enfermo en un día de descanso, un día sábado. Y entonces Jesús empezó a hablar acerca de que Él tenía la autoridad. Hablaba de su posición como hijo. De hecho, ellos se molestaron mucho porque Él decía que Él era hijo de Dios, y ellos decían que estaba mal porque al decir que era el Hijo de Dios estaba haciéndose igual a Dios. Lo pueden ver en el versículo 18. Pero lo que él enfoca durante esa parte, ese mensaje, esa enseñanza a los fariseos es del oír, de escuchar. Y él les dice eso: de cierto, de la verdad les estoy diciendo, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. ¿Ves? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. La fe produce esa fe, y podemos creer a Dios cuando escuchamos claramente lo que Jesús está diciendo. El versículo 25 sigue y dice: de cierto, otra vez con esas palabras, ¿no? Mostrando el énfasis, el enfoque, la importancia de lo que está por decir. Dice: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Y cuando leí esa porción el día de hoy, al estar reflexionando, estaba retado, ¿verdad? Una vez más el enfoque de oír. Y dice que un día, no muy lejos, aún los mismos muertos oirán la voz de Jesús. Y ellos vivirán, cobrarán vida. Que hay un poder tan potente, tan grande en la palabra que sale de la boca de Jesús, que aún los mismos muertos vivirán. La importancia, ¿verdad?, que nos habla de las palabras, de la potencia de las palabras que salen de la boca de Jesús.
si esas palabras tienen el poder como para resucitar a los muertos, para vida eterna, para entrar en esa vida que les espera, cuánto más tiene la palabra la potencia como para cambiar la situación en que nosotros estamos viviendo, como para darnos fe, como para darnos esperanza, como para ministrar algo a nuestras vidas que cambiará y aún que puede transformar el mundo a nuestro alrededor. La importancia que nos habla de escuchar, de oír su palabra. Yo no sé ustedes, pero me anima mucho a reflexionar en eso. Me anima mucho a saber que las palabras que están saliendo, ¿verdad? O han salido, pero están vigentes para mi vida el día de hoy. Tienen un poder tan grande como para resucitar, ¿verdad? Para dar vida a mi fe, dar vida a mi esperanza, dar vida a la situación a que yo estoy enfrentando, en que yo puedo saber que Dios está ahí conmigo, que Él no me ha dejado, que no me desamparará. Ni siquiera en el 2020, ¿verdad? Dios no te ha desamparado. Dios no te ha dejado. Que ese año, no importando lo que hayas enfrentado, lo que yo he enfrentado, Dios ha estado ahí. Dios está llamándonos a sí mismo. Él está invitándonos a experimentar su grandeza y su poder. Cuando nosotros hablamos de oír la voz de Dios, una palabra que viene conjunto, ¿verdad? Con oír la palabra es la palabra profecía. Y muchas veces nosotros enfocamos la profecía en cuanto a cosas en un futuro, en cuanto a cosas a lo mejor del fin de año, del fin del mundo. Pero yo quiero decirle que la profecía tiene que ver más con la vida de hoy. La profecía es algo que Dios está hablando a nuestras vidas para darnos esa fe, para darnos ese ánimo, para darnos esa medida de lo que necesitamos para el día de hoy. Jesús dijo claramente a sus discípulos y a nosotros, no se afanan por el día de mañana. Yo quiero decirte, no te afanas por el día de mañana. No piensas en que Dios solamente está interesado en hablar sobre el fin del mundo. No es así. Dios está interesado en tu vida el día de hoy. Él quiere animarte. Él quiere darte una palabra que te va a sostener, que te va a dar la gracia que tú necesitas para ese día. Esa gracia que es suficiente. Esa gracia que te sostiene en medio aún de lo que tú estés enfrentando, ¿verdad? Esa gracia, esa medida de fe, esa medida de gozo, esa medida de paz que te va a dar alas, ¿verdad? Que te va a dar fuerzas para seguir adelante y no solamente para ir sobreviviendo, sino que tú eres un más que vencedor. Tú eres una persona amada por Dios. Tú eres una persona que Dios ha llamado con un alto llamamiento y que tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra, tú estás haciendo una diferencia en el mundo a tu alrededor. No escuchas lo que el enemigo quiere decir. No escuchas las mentiras y el engaño del enemigo de que tú no estás teniendo un efecto, que tú no estás cambiando nada en tu entorno. Yo quiero decirte,
con la ayuda del Espíritu Santo, con ese siempre presente Dios contigo, que Él está haciendo una obra transformadora. Él está haciendo una obra en la cual tú estás siendo usado para hacer luz en la vida de otros. Tú estás siendo usado por Dios para hacer sal, para dar sabor, ¿verdad? La vida de alguien más, para dar ese sazón, ¿no? En ese mundo, en tu familia. Y Dios está usando tu vida como para influenciar y impactar a muchas personas. Entonces, no te desanimas el día de hoy. Escucha, oye la voz de Dios. Y sepa que Él está contigo, que Él está obrando, que Él está ahí para darte esa palabra y para levantarte en esos momentos críticos en tu vida. Y Él hará algo grande en tu vida. No te desanimas, no te desanimas. Lo que estás mirando a tu alrededor es más real lo que Dios está hablando. Lo que se ve en lo espiritual es más real que lo que nosotros podemos ver en lo natural. Me encanta la historia de Eliseo, y su sirviente, cuando estuvieron rodeados por un ejército enorme, enemigo. El sirviente se levantó y se espantó por ver ese ejército que estaba acampado alrededor de ellos, en contra de ellos. Y Eliseo oró por él. Le dijo, Dios, abre sus ojos para ver. Y él pudo ver ese ejército enorme, una multitud mucho más grande de ángeles que estaban alrededor de ellos para defenderlos y para ayudarlos. Y yo quiero decirte que el día de hoy, en tu vida, tú estás rodeado por un ejército celestial. Tú estás rodeado por los brazos de un Padre amoroso que está en el cielo, pero que está presente ahí en tu vida por medio del Espíritu Santo, que Él está ahí para ayudarte, Él está ahí para defenderte, y Él está ahí para que tu vida puede tocar la vida de más personas y que Él puede ser glorificado. La única forma que Él puede ser glorificado en nuestras vidas, por medio de mi vida, es por medio de la ayuda de su Espíritu, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada, pero Él todo lo puede. Él todo lo puede en mi vida, y por medio de Él todo lo puedo, ¿verdad? En Cristo que me fortalece. Entonces, anímate, hermano. Dios está contigo. Escucha la voz suya en ese día. Y al terminar ese año, recuerda, hay que oír su voz claramente. Les amamos y nos vemos muy pronto. Primero Dios, los de Huetamo, los hermanos de Trigo Nuevo. Nos vemos muy pronto. Ese fin de semana, el día domingo, tenemos un servicio muy especial. Ahí vamos a estar. Va a estar los hermanos del grupo Manantial de Vida. Van a estar ministrando la alabanza con nosotros el día domingo. Entonces no vayan a faltar. Vamos a estar pasando también a la transmisión aquí por Facebook Live. Entonces aquí les esperamos, primero Dios, el día domingo a las 11 de la mañana. Y les enviamos un gran abrazo a todos los hermanos por todos los lugares, ¿verdad?, que están mirando. Nos vemos y hasta luego. Vamos a orar, ¿verdad? Antes de terminar, vamos a orar. Dios, te doy gracias que tú estás abriendo nuestros oídos. Yo sé que lo que tú estás hablando a nuestras vidas es algo que todos necesitamos. Yo sé que vienen momentos en mi vida, aunque yo siento que mi vida no está impactando como yo quisiera ver, pero yo sé que al escuchar y obedecer lo que tú estás hablando, tú usarás eso como para hacer
ese impacto que solamente tú puedes hacer. Y yo sé que tú estás ministrando lo mismo a cada uno de mis hermanos que oyen, que están oyendo. Cada uno, Señor, que está escuchando esas palabras, Dios, yo te pido por una medida de fe que es especial. Te pido, Señor, que aún estés ministrando en estos días ese fortaleza, que tú estés ministrando fe, Señor, ese paz, gozo en tu espíritu, Señor. Llena nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Abre nuestros oídos para escuchar aún más claramente lo que tú estás hablando a nosotros, tu iglesia, el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Hasta luego.